soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, nadie viene a mí. Amigos, amantes de la palabra, muy buenos días, ya estamos con ustedes como miércoles a miércoles para reflexionar, para meditar, para prepararnos para el domingo siguiente, que será el 20º domingo ordinario, en el que seguimos viendo este Evangelio de San Juan en el capítulo 6, ahora en los versículos 51 a 58, y fíjense, curiosamente estaba viendo que repetimos con el versículo que terminamos la vez pasada, que fue el 51. Bueno, pues ahora comenzamos precisamente con él. Un capítulo, como hemos dicho, hermosísimo, un capítulo que está lleno de enseñanza y un capítulo en el que deberíamos verlo con mayor profundidad, porque es precisamente la fuente y el culmen de nuestra fe, como dice el Concilio Vaticano II. Y vamos a ver por qué es fuente, porque aparentemente, es con toda seguridad, toda la Biblia está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y de este momento en que Él nos enseña acerca de la Eucaristía. Y bueno, pues vamos a ver todo esto en los próximos minutos, y yo quiero darle la bienvenida a mi amiga Vero Saro. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, qué bueno que están por aquí, los extrañé la semana pasada, pero seguimos hablando de este tema tan importante. ¿Por qué tantas semanas hablando de él? Porque es el más importante, porque se quedó Jesucristo en esa forma, en ese pequeño pedazo de pan, pero que nos hace grandes. Y es por eso que la Iglesia pues nos está recalcando ahorita semana con semana, para poder entender la grandeza y para poder entender realmente que eso es lo único que nos puede dar vida. Pues muchas gracias, y gracias pues aquí a Beto, a Miguel, Ángeles, y pues otra vez buenos días Jorge, gracias. Pues muy buenos días. Ángeles Carrasco también está con nosotros, muchas gracias. A ver qué nos dice el Señor, que nos enseña el día de hoy. Pues sí, a ver qué sucede. Como luego decíamos, luego hay cosas que ya traíamos preparadas, pero pues luego Jesús lleva por otro camino. Y bueno, buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven por Ustream y por los canales de YouTube o de Gloria TV. Y pues ya saludamos a todos, pero aún así te saludo, Vero, Jorge, y a Miguel y a Beto, que están ahí detrás como siempre. Pues con mucho entusiasmo y con mucho ánimo empezamos esta reflexión, saludando a nuestros amigos que prácticamente nos escuchan de todo el mundo, por lo menos un representante pues de todos los continentes, excepto de Oceanía. Les decimos a nuestros amigos de Oceanía que no nos dejen, que nos acompañen para pues tener la representación ya de todo el mundo. Y mandamos un saludo, Ángeles, ¿a quién? Saludamos con mucho gusto a México, a Estados Unidos de América, a España, Costa Rica, República Dominicana, Perú, El Salvador, Argentina, Cuba, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico, Chile, Panamá, Colombia, China, Suiza, Guatemala, Uruguay, Venezuela, Canadá, Ecuador, Pakistán, Gran Bretaña, Ciudad del Vaticano, Bolivia, República Checa, Alemania, Etiopía, Francia, Indonesia, India, Ghana, Japón, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam. Como ven ustedes, África, América, Europa, Asia, nos falta Oceanía, ¿verdad? Bueno, pues un saludo y un abrazo en Cristo a todos ustedes. Qué bueno que deciden prender la computadora y pues reflexionar junto con nosotros. Ojalá tuviéramos retroalimentación a través de Gloria TV o a través de nuestra página en el Facebook, que es Vamos Radio y Televisión Católica. Ojalá que tuviéramos ahí alguna retroalimentación. Bueno, pues vamos a comenzar, mi querida Vero, si nos haces favor de ponernos. Estamos con la certeza, como siempre, de que el Señor está aquí con nosotros en cabina, y de que está con cada uno de ustedes en sus casas, en sus trabajos,
en los lugares donde nos están escuchando, pero que a veces se nos olvida precisamente de su presencia. Así que pues vamos a hablar ahora con él. En un momento hablaremos de él. Pues sí, queridos amigos, como dice Jorge, Jesús está aquí porque, como Él bien dice en su palabra, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora tenemos esta fortuna de estar con los medios de comunicación, que gracias a Dios nos ha dado la inteligencia, le ha dado la inteligencia a muchas personas para poder entendernos y para poder ir al mundo entero. También eso es gracias a Dios. Así que estemos juntos. Si tú estás ahí en tu casa, entiende y ve que no estás solo, estás con el Señor, siempre estás con el Señor, siempre también Mamá María te está acompañando, nunca estás solo, y en este momento estamos reunidos en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia real en la Eucaristía y entre nosotros. Señor, sabemos que esto es un misterio, pero solamente con ojos de fe podemos entenderlo. Así como San Agustín decía, no podemos lograr entender la grandeza de tu amor porque somos muy limitados. Solamente con ese grandísimo amor que tenemos dentro de nosotros, que eres tú, podemos entenderlo. Solamente, Señor, podemos entender esta vida si nos alimentamos de la misma vida que eres tú. Te damos gracias por tu cuerpo, por tu sangre que nos regalas. También te quiero pedir, Señor, por todas las personas que se niegan a entender esa grandeza. Todas esas personas que, si bien son buenas, todavía no logran entender que tú te has quedado en esas especies. Te pedimos, Señor, porque seamos buenos católicos, para que con nuestro testimonio de vida podamos dar a entender y explicar a todas las personas con nuestro testimonio de que ahí realmente existes. Gracias, Madre María, porque dijiste que sí, para que naciera este pan de vida que es Jesucristo. Gracias, Madre, porque conociendo al Padre le pudiste decir que sí y que eres la esclava del Señor. Te pedimos, Madre, porque también nos enseñes a ser esclavos del Señor para poder hacer siempre su voluntad, porque sabemos que su voluntad es mejor que nuestros caminos, que nuestros pensamientos. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te pedimos porque nos envíes en este momento tu Espíritu Santo para poder entender un poco este misterio y esta grandeza que eres tú. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas, Señor, y de veras muchas gracias porque este capítulo, que es bastante grande, tiene 71 versículos y que convendría que nos lo aprendiéramos. Muchas veces se nos hace difícil aprender los capítulos, pero por lo menos en dónde está, ¿no? Para referirnos cuando queramos saber acerca de la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, pues aquí está el capítulo 6 de San Juan, del versículo 1 al 71. Y como ven, pues es muy amplio, y parece ser, ¿no les parece? Como que San Juan da vueltas y vueltas sobre lo mismo, pero pues es que el Señor está matizando y está remachando y está diciendo y otra vez vuelve a decir y otra vez vuelve a explicar, pero dicen por ahí que es como una escalera de caracol, que al ir dando vueltas va uno subiendo, porque va pues añadiendo un nuevo elemento San Juan. Y en este caso va a añadir el elemento de que el que no coma su carne, pues no tiene parte en la vida eterna. Bueno, vamos a escuchar el Evangelio que nos va a dar pie para empezar a platicar acerca de él. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre.
y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Pues ahí tienen, queridos amigos, este evangelio tan bello en que introduce ahora Jesús a través de San Juan que su carne es el verdadero alimento. Y yo empezaría con ustedes, Ángeles y Vero, preguntando, vamos a empezar de menos a más, preguntando qué es lo que más les ha llamado la atención en este pasaje evangélico. Pues como decías, Jorge, se quedó en la misma parte, lo vuelve a repetir, con la parte que al final nos quedamos, que decía: el que come de este pan vivirá para siempre, ¿no? Que dice: yo soy el pan vivo, bajado del cielo, y pues eso que nos promete esa vida eterna, no solo cuando nosotros lleguemos al cielo, sino el poder llenarnos de esa vida que necesitamos también, pero desde ahora. La vez pasada habíamos subrayado ahí dos palabras que usaban los griegos, ¿verdad? Los capítulos anteriores, al 54, usaban los griegos el verbo hófage, que quiere decir comer. Y ahora, en el 54, está usando nuestro Señor hotrogon, que ya tiene mucho más fuerza, mientras que hófage quiere decir comer nada más. Este hotrogon quiere decir masticar, exacto, meditarlo al Señor, analizarlo, como decías, Vero, en la oración, usar nuestros sentidos para que de los sentidos pase a nuestra psique y de nuestra psique al espíritu. Para ti, ¿qué es lo más importante que te llama la atención? Pues a mí lo que me llama la atención es cuando los judíos se escandalizan y dicen: bueno, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y me puse a pensar el día de ayer, que estaba yo reflexionando, cuántas cosas se nos dicen en la iglesia y nos escandalizan, y entonces por ese escándalo se va la gente, simplemente no llega a escudriñar, no llega a digerir lo que les está diciendo Jesús y simplemente se van. Inclusive en otra parte de la escritura, cuando les dice a sus discípulos: ustedes también quieren dejarme. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, cuando él habla de dar su carne, se escandaliza la gente y entonces dicen: yo ya mejor me voy. ¿Cuántos ahorita? Estaba yo leyendo la reflexión de un sacerdote que dice que los evangélicos le dicen pan de vida a lo que es la palabra de Dios, pero ellos no creen en el pan y en el vino este Jesús. Entonces también él habla de eso, ¿no? Que también ellos se escandalizan y se van. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como católicos, en lugar de tener más oración, de estar más dentro de nosotros, como decía San Agustín, ir hacia nuestro interior y poder entender a Jesús, simplemente nos escandalizamos y nos vamos? Eso es lo que ahorita me llama la atención, cuando ellos dicen: bueno, es que ¿cómo? Y él les vuelve a decir que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no van a tener vida. Eso es lo que ahorita me hizo ruido mucho, ¿no? ¿Cuántas veces nos escandalizamos? Bueno, Vero ya se está adelantando, porque el próximo, no de este domingo al otro domingo, o sea, el 21º,
va a haber una conclusión preciosísima que no se le espera que nadie, ¿verdad? Precisamente cuando pues todos los discípulos le dan la espalda y se empiezan a ir uno a uno, de ya 10,000 que había logrado el Señor, pues no le quedan más que 12. Y bueno, esa contestación de Pedro la vamos a ver el próximo domingo. Bueno, vamos de menos a más personajes. Pues aquí nombra a dos personajes, obviamente, Jesús, ¿verdad? Y los judíos. Aquí viendo la Biblia, vemos que lo que sucedió tantito antes fue la transfiguración. Ellos venían de un momento, Santiago, Pedro y Juan, de un momento máximo en su vida, que habían visto ya la gloria del Señor, y por eso dice, aquí la escritura empieza, cuando llega donde está la multitud, bueno, pues se refiere a que venían bajando del Monte Tabor, y pues van a trabajar, a seguir trabajando. Me llama la atención también que no mencionamos la semana pasada la lectura del profeta Isaías. Déjenme lo checo para no mentirles. Cuando le se siente mal, que se siente... se siente todo deprimido. en una no retama, exacto. Sí. Y le dice a Jesús que... Okay. Le dice a Dios que ya no quiere. Exacto. Y eso es muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Se trata de Elías. Exacto, que pues va caminando en el desierto y llega un momento en que, como dices, se siente todo deprimido, cabizbajo, ya no quiere seguir y ya lo último que se le ocurre ya mejor es morir, ¿no? Y se pone a dormir abajo de la sombra de un árbol que le llamaban retama, aquí no tenemos, ¿verdad? Tenemos otros árboles, pero el hecho es que se pone a dormir y sucede que viene el ángel y le ofrece un pan que había estado en las brasas y le ofrece agua, y este profeta, bueno, pues se come el pan, se bebe el agua y otra vez se vuelve a dormir, y le dice otra vez el ángel, no, espérate, eso no es para que te vuelvas a dormir, sino para que tengas fuerza para llegar a tu destino. Él iba hacia el monte Horeb, ¿no? Que es el mismo que el Sinaí, y dice que caminó 40 días. Exacto. Y entonces eso me llama mucho la atención a mí, y tiene que ver mucho con lo que estamos platicando, porque muchas veces así nos sucede, nos deprimimos, nos escandalizamos, que es peor, ¿verdad?, de cosas que suceden en la parroquia, y nos queremos dormir o quizás hasta morirnos y ya no saber nada de nuestras preocupaciones y problemas. Y esto lo digo porque en algún momento dado subimos también a ese Monte Tabor en la oración, o en algún retiro, ¿no? De alguna, o estando nada más ahí ante el Santísimo, muchas veces subimos a este monte y podemos observar, como decías, Vero, la gloria del Señor, pero no como nos la imaginamos, sino en la humildad del Señor, de esconderse en ese pedacito de pan. Bueno. Y también, bueno, quería yo comentar, Sí, antes de que ellos subieran al monte y se transfigurara Jesús, estaban como cabizbajos ellos, y porque también les estaba diciendo Jesús que Él tenía que padecer, que lo iban a apresar, que lo iban a crucificar. Entonces ellos que pensaban en un Mesías guerrero, en un Mesías así... glorioso, triunfador, todo eso, iban cabizbajos porque como que no les checaba lo que ellos estaban pensando con lo que Jesús estaba diciendo, y sin embargo los lleva y les da un pedacito de gloria, ¿no? Les enseña un pedacito de gloria, y ellos, inclusive ya después Pedro dice que se sienten mejor, ¿no? Porque quiere hacer las tiendas. Es lo mismo que también le pasa a Elías. Elías estaba precisamente también cabizbajo y todo, pero a mí me llama la atención lo que le dice el ángel: todavía tienes mucho que hacer, o sea, todavía no te duermas, y le da ese pan para que él tenga la fuerza para poder caminar. ¿Y cuántas veces nosotros, Jesús nos sigue diciendo ahorita, no te duermas, aquí está el pan de vida que es mi cuerpo y mi sangre, porque todavía tienes mucho que caminar, todavía tienes mucho que hacer? Y a veces nosotros decimos, no, ya se acabó, yo creo que ya lo que hice es suficiente, o simplemente pues lo que he hecho está mal, entonces ¿para qué? Ese es el punto, por eso quería referirme a esa lectura anterior,
en que ahora nosotros también estamos recibiendo ese pan que baja del cielo, ese pan que es el mismo Jesucristo y que nos da la fuerza, ¿no, Ángeles, para seguir? Pues sí, literal un alimento, ¿no? Como dice él, bueno, y como decíamos la otra vez, que es el alimento del espíritu, que no vemos como todas las, por así decirlo, la sustancia que tiene, todo lo que, como un alimento, pues siempre sabemos las vitaminas, todo lo que contiene en sí el alimento, y también, o sea, al contrario, en la Eucaristía como que permanece oculto el alimento que es, pero también todo, por así decirlo, todas las vitaminas que tiene eso para nosotros tomar las fuerzas. Exactamente. Bueno, y entonces Jesús introduce aquí un nuevo elemento. El pan que les voy a dar es mi carne. Bueno, y entonces los judíos sí, casi se querían desgarrar las vestiduras. Sí, exactamente, desgarrar las vestiduras. Y también introduce, ayudado Jesús de esto, de que el pan, esa figura del pan es mi carne, introduce también que el vino es su sangre. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué habrá escogido el Señor esas figuras? ¿Por qué escogió pan y por qué escogió vino? Y me llevaba un poquito a esta muy reciente evangelio que leímos, a la multiplicación de los panes, ¿no? ¿Por qué escogió pan? Y también el vino, pues también lo multiplica en las bodas de Cana, ¿verdad? Entonces, la figura o el símbolo o el signo del pan y del vino, ¿qué nos querrá decir a cada uno de nosotros? ¿Qué nos dice el pan? ¿Qué significa el pan para nosotros? La vez pasada decíamos que a lo mejor que un teólogo, esa figura del pan lo podría explicar un ama de casa, o el panadero, o el agricultor que siembra el trigo, ¿no? Entonces, en cada una de estas personas, pues podríamos decir, para el ama de casa, el pan es el reunirnos en familia en la mesa, el alimentarnos, el poder compartir los alimentos en familia. Para el agricultor, pues significa trabajo, ese 1% que decíamos, ¿no?, que tiene que sembrar, pero que después esa semillita, ese 1%, pues se va a multiplicar en 1000 espigas, ¿no?, y que nos va a dar para hacer más pan. Lo mismo que nuestro Señor se multiplica para darles alimento a todos sus hijos. Y bueno, y el vino, pues el vino, ¿qué significa en una boda? ¿Qué querrá decir? El amor. El amor, exacto. Podría ser también la alegría, ¿no? La alegría y el compartir también es alegría. Entonces, bueno, pues él escogió estos dos. Y yo creo que los escogió porque también en esa época, y bueno, son muy accesibles. En esa época, pues, ¿cuánto viñedo, cuántas uvas había? Entonces es muy accesible el que una familia pudiera tener este pan, sobre todo el pan, vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando llega también, creo que me parece que también es el profeta Elías, y que rápidamente le hacen unos panes. O sea que es muy común de que haya levadura y haya harina en los hogares para poder hacer un pan. Es muy fácil, entonces no se quedó en algo muy complicado, como dijéramos, bueno, me va a quedar en un lingote de oro, porque pues eso es muy difícil que alguien pudiera tener algo de oro, o en alguna piedra preciosa o algo así. Entonces se queda en lo más sencillo, en lo que, para que nosotros podamos entender que alimenta. En una ocasión yo les decía a mis alumnos que así como nosotros comemos nuestros alimentos, y pues yo les decía, una manzana, por ejemplo, entra la manzana y todos nuestros órganos hacen que esa manzana se asimile, y al final de cuentas tenemos nuestra piel, nuestros órganos y todo eso va asimilando esa manzana, y entonces nosotros nos vamos convirtiendo, se puede decir, como dicen, somos lo que comemos, ¿no? Si nosotros estamos alimentándonos bien con buena comida, vamos a estar sanos. Si nosotros nos alimentamos con alimentos chatarra, pues empiezan las enfermedades. ¿Y qué pasa cuando nosotros
nos alimentamos de Cristo, nos empezamos a transformar en Cristo, porque se empieza a notar esa salud, ese Jesús que está dentro de nosotros. Mas sin embargo, si nosotros no comemos el cuerpo de Cristo, nos vamos a debilitar y nos vamos a enfermar en el espíritu. ¿Cuántas personas ahorita vemos, y me incluyo, que tenemos ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta aún más estar con Dios. Como lo decimos aquí en Vamos, no basta ya el domingo nada más para ir a la Eucaristía, tenemos que estar, si se puede, una vez más o diario en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es el alimento que nosotros nos va a hacer crecer. ¿Y cómo queremos entender la voluntad de Cristo si nosotros no nos lo comemos? ¿Cómo podemos entender esa voluntad si no estamos a la par con Él? Si no vivimos por Él. Cuando nosotros vemos muchas personas santas, decimos, es que se le nota a Dios. ¿Por qué? Porque tiene realmente ese alimento diario que hace que se refleje Dios en su vida. Que como un vitral se ven tus colores, pero la luz llega de Cristo, la luz es la de Cristo. Somos como un vitral, debemos de ser como un vitral para que Jesús se refleje con nuestros propios colores. Sí, es hermoso esto que mencionas, de que cuando nuestro cuerpo, cuando nosotros comemos algo, Vero ponía el ejemplo de esa manzana, pues nuestro cuerpo extrae todas las vitaminas, o todos los minerales, o todas las proteínas, todo lo que tenga el alimento, y viene a formar parte de nosotros. Cuando comemos a Cristo, es Dios quien nos asimila a Él, a lo superior. Y entonces, cada vez que comemos la Eucaristía, pues nos vamos haciendo más a Él, y Él nos va absorbiendo. Bueno, pero estábamos pensando y estábamos platicando también si pues nos ponemos en los zapatos de los judíos de aquel entonces, cómo hubiéramos reaccionado, porque realmente pues se iba convirtiendo este lenguaje cada vez más desconcertante, pero cada vez más claro también. Ya iban sabiendo lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo vemos ese lenguaje tan duro, verdad? Que pues no entendieron los judíos, y que de plano pues era una generación que murmuraba. Ya hemos visto en todas las lecturas cómo murmuraban del Señor, y aquí claramente, como lo vamos a ver en el próximo Evangelio, pues le van a dar la espalda. Pero ¿cómo hubiéramos recibido nosotros esa noticia? Realmente los judíos tenían ya pues el conocimiento de lo que iba a ser la Eucaristía, tenían evidencias, o les cayó así de, como dicen a los bebés, el alimento les cayó de peso. ¿Cómo crees? Pues bueno, ya platicábamos en el camino, pero pues sí podríamos pensar como, pues este loco, ¿no? O sea, como que dice, el que coma de mi carne, como que yo me imagino a cualquier amigo, cualquier persona, mis papás, que te digan eso, pues no es como muy normal, ¿no? Así como que, pues no sé, como hasta que te lo diga un viejito, pues piensas que ya se le botó algo en su cabecita o así, ¿no? Pero ayer también decías, Jorge, que pues ellos tenían una preparación, ¿no? Pero a la vez, es decir, quién sabe de qué grupo hubiera sido, porque la gran mayoría, o sea, solo quedar 12 de 10,000 personas, como que yo creo que hubiera estado en los otros, ¿no? O sea, como que quién sabe cómo lo hubiera tomado, porque pues era muy literal Jesús, como que hasta después él lo fue explicando. También pensábamos que nosotros conocimos a Jesús, o sea, nosotros ya tenemos la figura de la Eucaristía, y poco a poco vamos aprendiendo, conociéndolo más, salir con él, o tuvimos una catequesis, bueno, ellos también la tuvieron, pero es como que nosotros fuimos aprendiendo, pues ya con ese día, no sé, en la familia, todo eso, pero a nosotros no nos dijo literal hasta ahorita que podemos leer su palabra y todo eso, como que ya podemos verlo desde otra perspectiva, pero no tal cual que nos lo diga de frente, y como que pues ahí todavía nadie comulgaba, no sé cómo decirlo, no existía como eso que nosotros ahora ya podemos conocer. No sé, siento que ellos fueron los, ¿cómo llamarlos?
fueron el cáliz, como a veces hacemos en los juegos y todo eso, para ver cómo que para cernir quiénes eran los que realmente lo iban a seguir, y a pesar pues de que a lo mejor no comprendieran, pues siguieron en esa idea, y muchos pues ya también hasta pienso que se podían contagiar de ahí loco o cualquier cosa, como que decir pues sí, o sea, no entendemos, y entonces como que iban siguiendo tal vez algunos que no pensaban, bueno, que no le creyeron a Jesús, no sé cómo decirlo. Sí, y eso nos hizo pues buscar en la Biblia a ver qué evidencias tenían ya los judíos acerca de esto, del pan, símbolo de la Eucaristía. Y nos encontramos que toda la Biblia, desde el primer libro, está hablando de esto. Nos encontramos en primer lugar que esto es un ejemplo, y entresacamos estos ejemplos, pero seguramente en la página que hablan de la Biblia lo van a encontrar. Encontramos en primer lugar en Génesis 14:18 a un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Y este Melquisedec pues era sacerdote y además era rey de Salem, que mencionábamos también la vez pasada, que ese Salem pues era precisamente Jerusalén. Una figura, un personaje misterioso que pues aparece ahí en la lectura junto con Abraham. Y fíjense lo que sucede en este capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y estos judíos estaban perfectamente instruidos y sabían todas y cada una de las lecturas de los rollos que ellos leían, estudiaban, que sus papás les enseñaban. Entonces esto no estaba en desconocimiento, y ya sabían que había existido un rey y un sacerdote que ofrecía pan y vino. Luego me fui un poquito más adelante. El siguiente libro es el Éxodo, y está este elemento de yo soy en Éxodo 3:14, y dice este texto, dice: y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces aquí usa nuestro Señor en este evangelio de hoy, yo soy el pan vivo, ¿verdad? Entonces como que ahí ya los judíos ya tendrían que tener alguna pista. Y luego me fui al banquete sagrado, que se ve también en Éxodo 29:31. Se trataba de consagrar ahí, van a ver ustedes, tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro de la carne. De manera que pues aquí ya sabían los judíos que el comer la carne pues iba paralelo a un sacrificio, ¿no? A un altar y a un sacrificio. Otra evidencia que tenían los judíos es el de los panes de la presencia. Este es precioso en Levítico 24:5. Tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas, de dos décimas cada una, hasta les pone la medida. Y 12 tortas, que significaba las 12 tribus de Israel. Y acababan los judíos de observar un milagro, en este capítulo 6, en el que al final de que ya todos se habían saciado, pues recogen todavía de los sobrantes precisamente 12 canastos. Entonces, pues otra evidencia, ¿no?, de que ese pan pues era el pan para cada una de las tribus, y que era un pan que no se iba a agotar. Y luego pues la misma multiplicación de los panes que ya vimos, y otros muchos ejemplos. Por ejemplo, el arca de la alianza, que contenía, una de las cosas que contenía pues era el maná, que era el pan bajado del cielo, ¿no? Y que también pues estaba a manera de, como hoy reservamos, ¿no?, las Eucaristías, pues estaba reservado en esa arca de la alianza ese maná. La Pascua, los sacrificios de expiación, todo, las bodas de Caná, el vino que ya mencionábamos, pues todo esto eran evidencias, de manera que pues no estaban tan
tan ignorantes o tan en la luna, ¿verdad? Como para haber asimilado, como decías tú al principio, de usar nuestros sentidos, de usar nuestra razón, pero lo que sucedía es que estaban totalmente cerrados, con el corazón pues no abierto, y decían, ¿cómo va a ser Jesús el pan bajado del cielo si lo conocemos? Su mamá es María y su papá es José, ¿verdad? Y conocemos aquí a todo el mundo. Así que esta situación, también como decías tú, Vero, pues procuremos que no se repita, ¿verdad? En nuestra época, en nuestras circunstancias, porque no hay discusión. Es un hecho que el Señor está presente en la Eucaristía, en cada fracción y en todas ellas. Ahorita que dices que es un hecho, estuve también investigando. Este libro, sobre todo el de Lucas, está escrito en griego, y en Lucas 22:19, cuando Jesús hace la fracción del pan precisamente, dice, esto es mi cuerpo. En el griego viene una palabra que es estin, que significa es, y muchos de los hermanos separados lo traducen de diferente manera, lo traducen como esto significa. Pero nosotros, si nos vamos realmente a la traducción legítima del griego, es mi cuerpo. Entonces nosotros creemos que ahí está Jesús verdaderamente, en ese cuerpo, ese cuerpo que está en ese pan, en esa pequeña porción de pan, que aunque se divida en muchos, Jesús no se divide. Jesús está entero en cada una de las partículas de ese pan. Nosotros así lo creemos porque Jesús mismo lo dijo, Jesús mismo lo pronunció en su palabra, y sabemos que la fuerza está en la palabra. Entonces podemos ver que pues hay veces muchas personas tienen una traducción errónea y por eso no le toman la importancia de lo que es. Pero yo los invito a que tomemos realmente esa importancia. El otro día estaba yo escuchando también el obispo emérito, don Mario, que decía que nos acerquemos a la Eucaristía, que muchas personas se sienten tan mal, se sienten tan culpables, y él decía, solamente si tienes un pecado mortal, entonces sí, no te acerques a la Eucaristía. Pero a veces nos sentimos tan mal por cualquier pecadillo que no nos acercamos y no tenemos vida. Entonces él decía que solamente en pecado mortal no te acerques, pero si no tienes pecado mortal, acércate, porque vas a tener esa vida en abundancia. Y ahorita que hablabas de que si conocían a María y que sabían de José y todo, también me llama la atención, me gusta, no sé si sepan ustedes lo que significa Belén, o bueno, Betlehem, que es precisamente el nombre de la ciudad donde Jesús nace. Es casa de pan, precisamente, y viene precisamente porque ahí pues nace el que es la Eucaristía, el que es el pan que va a darse para todos los demás, que va a multiplicarse para dar vida. Entonces desde ahí, desde el momento en el cual estaba predicho que Jesús iba a nacer en Belén, pues Belén es casa de pan, precisamente. Qué bonito, qué bueno que nos dices esto y que nos acordaste. Es ciertísimo, la casa del Betlehem, porque es Bet, es casa, y Lehem es pan, Exacto. la casa de pan. Pues ya nos estamos acercando al final, pues yo creo que vamos a las conclusiones, Ángeles. Pues hola amigos, con un poco lo que decía Vero, recordar que a veces las personas piensan que necesitan estar confesados cada vez para recibir a Jesús, y se me hacía un comentario, no como conclusión, pero sí importante, que como dice Vero, solo si uno está en pecado mortal, y si no saben las condiciones para pecado mortal, investigarlas, como darse la tarea de investigar cuáles son las cosas que hacen un pecado mortal, porque a veces también dicen, no, yo no robo, yo no mato, ¿no? A veces dicen eso, pero hay muchas cosas que son pecado mortal mientras nosotros estamos conscientes, pero también la gente muchas veces se queda sentada en la mesa y dice, no, yo no me puedo confesar, entonces no puedo comulgar, y no, cada vez nosotros podemos comulgar mientras no estemos en pecado.
no mientras no estemos confesados. Y bueno, yo de verdad me acuerdo que, un poco ya la conclusión, que estas 2 semanas en la iglesia decía, yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el pan de vida. De verdad creernos, y como yo siempre digo en primera persona, yo lo digo para mí, que creer que Dios baja del cielo para en la Eucaristía derramar todas las gracias que hay en el cielo. O sea, no podemos ver toda la grandeza que es las cosas celestiales, pero veíamos un video, Jorge, que de verdad, búsquenlo también, se llama 17 razones de por qué visitar a Jesús sacramentado. Dice, yo te puedo sanar de cualquier cosa o de algún mal, como que de verdad no sabemos la grandeza de un momento que vamos con Jesús, como que así no sé qué decirle, pero de verdad cualquier cosa, Jesús se derrama. O sea, no decir para qué voy o no necesito nada, de verdad hacer un hábito de al menos cuando nazca en su corazón el ir, o hasta en la tele sale, como de dedicar ese momento y no creer que solo tú le tienes que hablar. En el silencio Dios te puede hablar de muchas formas aunque no lo escuches, y creerlo, y de verdad creer que también Él es un alimento esencial para nosotros y que Él baja a nuestra pequeñez no solo cuando está expuesto, sino también cuando nosotros lo recibimos. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. 2 requerimientos. La vez pasada veíamos que solamente con creer en Él, ¿verdad? Y ahora el Señor dice que el que no come su carne y no bebe su sangre, pues no pueden tener vida eterna. O sea, si no creemos, pues nunca vamos a comer. Entonces está pues ahí, en esa palabra, las 2 cuestiones. Y quería decir yo también que en ese momento de la comunión, en ese momento grandiosísimo, que es como subir al Tabor, el Señor a la vez es nuestro anfitrión y a la vez es nuestro huésped. Entonces, para salvarse hay que creer y comer la carne de Cristo, que no es otra cosa más que mantenerse en estado de gracia. Pues bueno, ya como conclusión, les quisiera preguntar, ¿tienen ustedes algún problema hoy? ¿Tienen alguna dificultad en su vida? ¿Tienen algún proyecto que quieran hacer? Pues entonces, como el profeta Elías le dijo a ese ángel, coman el cuerpo de Cristo porque todavía tenemos muchas cosas que hacer, y con ese alimento, así como Elías caminó 40 días y 40 noches, así con este alimento que vamos a comer el domingo, vamos a poder estar toda la semana alimentados y poder caminar toda esa semana con ese alimento para poder resolver nuestras dificultades, para poder tomar decisiones, para poder estar realmente con vida en nuestro espíritu. Tenemos que comerlo el domingo para tener por lo menos toda esa semana ese alimento y esa fuerza para poder llegar al otro día. Terminamos con eso. Pues cobremos fuerza, comamos de ese pan divino, de ese pan eucarístico que nos va a dar la fuerza para caminar, no solamente la semana, sino toda nuestra vida. Bueno, pues queridos amigos, no nos resta más que decirles que pasen el resto del día llenos de Dios.